Buenos días, mi nombre es David Lituma, soy estudiante del agronómico salesiano del octavo C. El libro que yo leí se llama Sangre de Campeón, sin cadenas, tiene 248 páginas y se trata de que dos niñas vivían con su padre y su madre, pero su madre falleció. Entonces su padre se volvió alcohólico y empezó a robar las cosas de su trabajo. Sus hijos no sabían qué hacer hasta que un día entraron al cuarto de su madre y encontraron un libro donde decía todo cómo controlar a su padre. Entonces el padre un día llegó así borracho a las 11 de la noche y sus hijos leyeron el libro de su madre y vieron cómo tranquilizarlo. Entonces lo tranquilizaron dándole agua y poniéndole agua en las manos y se fue a dormir el padre. Al siguiente día el padre había cogido cosas del trabajo y había vendido. Entonces, pues tenían que escaparse para que no les coja. Ese día cogieron todas las cosas de su casa y los dos hermanos cogieron el libro de su madre sin que se diera cuenta el papá. Se subieron al bus y tenían que viajar 32 horas. Cuando ya solo les faltaba 4 horas, el padre les advirtió y les dijo que les daría un poco de dinero para que ellos se bajen del bus y el padre que va a seguir porque puede que esté la policía ahí viéndole. Entonces ya llegaron, él les dio dinero, ellos escondieron en los zapatos el dinero y entonces al rato que llegaron ahí se bajaron y justo estaba la policía. Entonces el padre muy asustado les dice que bajen y él no va a bajarse, porque ya les advirtió así desde el inicio. Bueno, entonces ya se bajan todos los dos hermanos y justo una señora bien gorda, se cae en la puerta del autobús. Al rato que los policías llegan a ayudarle, el padre se había salido por la ventana y se había escapado. Entonces ya la señora le hicieron levantar y fueron a esa cosa del bus para sacar las cosas. Sacaron todas las cosas de ahí y vieron las herramientas robadas que había cogido el padre de los dos hermanos esos. Entonces dijeron, aquí está el señor. Subieron al bus y no encontraron a nadie. Entonces los dos hermanos también bien preocupados vuelven al bus y como no le encuentran al papá no saben qué hacer. Y como el papá les había dicho que vayan a la plaza, entonces ellos empezaron a correr y fueron a la plaza. Pero al punto de llegar a la plaza vieron que les estaba siguiendo dos policías sin que se dieran cuenta. Entonces ellos se sentaron contra la vereda y los policías llegaron y les preguntaron que si conocen al señor After y ellos le dijeron que no. Entonces les fueron diciendo diferentes preguntas así para ver si lo conocen, pero ellos todo lo negaban. Entonces ya pues los dejaron ahí y les preguntaron también si ya les había visto en el bus y todas las cosas así, pero como decían que no, bueno, los dejaron ahí. Entonces el padre, como se escapó, se había ido a la plaza, pero como justo sus hijos volvieron a verle si estaba en el carro y no los encontró, entonces el padre se había ido de la plaza viendo a los dos policías. Como después llegaron los hijos a la plaza y no había nadie, solo había un vagabundo ahí. Y entonces ese vagabundo les pide con un cuchillo dinero y los dos hermanos les dicen que no tienen, pero ellos sí tenían en el zapato. Pero él le revisa y les dice, solo tenemos aquí 2 oros que le tenían para comer y le dieron esos y el vagabundo se puso a comer y se acostó a dormir. De nuevo se levantó y les pidió más, pero como ya no tenían, según así para decirle, porque lo que tenían en los zapatos de ellos, la plata, era para pagar del bus y seguir con su padre el camino. Pues bueno, entonces ya el vagabundo no sabía qué hacer, entonces casi
le da con la cuchilla al hermano mayor y le dice que si, que si no le da dinero va a seguir haciéndoles daño o algo. Pero justo la hermana saca todo el dinero que tiene y dice, te voy a dar una parte de lo nuestro porque nosotros también vivimos ahora estos días en la calle. El vagabundo siente lástima por ella y le dice, no, ya no quiero. Si ustedes también viven en la calle como yo, ya no quiero nada. Lo que quiero es que me acompañen a estar a ir a donde duermen ellos, o sea, sí, los vagabundos, porque tenían ellos una tía que les mandaba a la calle que hagan algo y traigan dinero. Entonces fueron y habían 8 vagabundos, 3 mujeres y 5 hombres. Y como llegó un hombre y una mujer, los 2 hermanos, se hicieron 10. Y entonces, como solo tenían 8 camas, los 2 hermanos durmieron en el suelo, ahí tirados. Y, y al siguiente día que se levantaron, ellos vieron ellos vieron al vagabundo que ya estaba ya saliendo a trabajar y le dijeron, ¿a dónde vas? Y le dice, a trabajar, me voy a las 6 y regreso a las 9, 10 de la noche. Entonces el vagabundo ya pues salió y ellos también se pusieron los zapatos y corrieron atrás de él y le dijo, ¿qué vas a hacer hoy? Y dijo, voy a la plaza a ver si encuentro a alguien para estafar o algo. Y ellos decían que no haga daño a nadie porque puede hacer otra cosa y entonces le dieron billetes de lotería para que venda. Y eso vendió todo el día en la plaza y al rato que volvieron en la noche estaban ya con 200 pesos y le dieron a la tía, a la que me administraba todo el dinero para darles de comer y ahí. Entonces ya pues ellos querían regresar con su padre aunque había robado en el trabajo, pero querían regresar ya para ver qué hacían. Y justo cuando salieron a la plaza al siguiente día a vender más billetes de lotería, ellos vieron el teléfono de un señor y les dijeron que le preste, pero como ya estaban así sin ropa nueva, así ya como un vagabundo mismo, entonces el hombre no les prestó y fueron esos teléfonos que sabe haber en algún de esos lugares para llamar. Entonces ahí cogieron y con los 50 centavos, 50 pesos que tenían, los metieron ahí y llamaron al número de su padre, pero no le contestó porque el padre estaba huido de las policías en un lugar donde no había ninguna señal, nada. Pues ya no sabían cómo comunicarse, así que se sentaron en la plaza a esperar. Cuando vieron a un señor parecido a su padre, ellos corrieron pensando que era su padre, pero no era su padre. Entonces ellos volvieron a sentarse muy decepcionados y esperaron que el vagabundo vendiera todos los billetes de lotería para regresar a casa. Entonces ese día regresaron a las 6 de la tarde a casa y la tía le dijo, ¿por qué regresaron tan pronto? Y el vagabundo le dijo porque había vendido todos los billetes de lotería y tenía los 200 pesos. Entonces la tía les da de comer un caldo de patas, ya sea a los 2 hermanos no les gustaba eso, pero tenían que comer porque era lo único que comían al día. Bueno, así mismo pasaron días, semanas, hasta que por fin un día su padre fue a la plaza y él también estaba así con la ropa vieja como los 2 hermanos y justo entra él a la plaza y los hermanos justo también entran por otro lugar. Al principio ellos no se dan cuenta que está su padre ahí al lado, pero su padre ya los vio, así que fue directo hacia ellos y les dijo que vayamos a algún lado donde podamos vivir bien. Y le dijo la niña, le dijo, llevemos a nuestro amigo, el que nos ayudó y nos dio de comer estos meses, semanas que estuvimos sin ti.
Y el padre dijo, pero si nosotros no tenemos ni para comer nosotros. Bueno, pues le dijo la niña, llevemos a él o no nos vamos ningunos. Entonces fueron ya los cuatro, el vagabundo, el padre y los dos hermanos. Se fueron cuatro, subieron a un bus. El padre tuvo que subirse por la ventana. Y bueno, ya subieron y tuvieron 12 horas de viaje hasta que llegaron a donde iban a vivir. Entonces justo ahí ya no había ninguna policía ni nada. Entonces ellos subieron a una casa de esas viejitas y entonces ahí empezaron a vivir por varios meses. Ya cuando ya tenía, el padre empezó a trabajar de nuevo y ya sin hacer daño, se volvió a tomar alcohol. Entonces vuelta cogieron el libro, ellos no lo habían hecho perder. Cogieron el libro y vieron que de nuevo tenía que darle agua y mojarle las manos para que se tranquilice y duerma. Entonces le hicieron lo mismo. Y así vuelta dejó de tomar y ya no robaba. Y así pasaron meses hasta que el padre consiguió bastante dinero. Y pues pasó 2 años más y consiguió hartísimo dinero. Cuando estaba armando una casa, llega la policía esa vez ahí y lo lleva detenido. Pero él, como tenía dinero, los hijos le sacan de la cárcel y siguen construyendo la casa. Entonces ahí vivieron los cuatro, el vagabundo, el padre y los dos hermanos. Ahí vivieron los cuatro y así se terminó mi libro, profe. A mí me pareció muy interesante porque nos enseña a luchar contra todo y no rendirnos por nada. Yo lo recomiendo porque es muy bueno. Te deja esa enseñanza, te deja pensando en qué pasará y eso es todo, profe. Buenos días, profe. Yo certifico que mi hijo ha leído el libro.